8 y 9, del 8 al 11, y luego leeremos del 26 al 27 y el versículo 30. Amén. Y antes que le demos lectura, voy a pedirle que se ponga de pie. Amén. Y vamos a orar en esta tarde. Padre, te pido que bendigas en esta tarde a tu iglesia. Bendícenos con tu presencia. Sé que tú estás aquí y nos estás bendiciendo a través de tu hermosa alabanza, a través de tu hermosa presencia. Pero te pido por favor que nos bendigas a través de tu hermosa palabra. Danos oídos dispuestos, danos entendimiento, danos sabiduría, danos amor por tu palabra y ayúdanos a hacer, Señor, tu voluntad. Quita toda obra del diablo, Señor, toda obra del enemigo que quiere estorbar, que quiere impedir que nosotros escuchemos tu palabra. Te pido por esta iglesia, Señor, por este remanente fiel, que aún en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, aún aunque tu iglesia está cerrada, hay un remanente fiel que quiere adorarte y que quiere ser bendecido por ti. Ayúdanos, por favor, a tu iglesia a entender lo profundo de tu hermosa palabra. Yo te lo pido, por favor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle lectura, hermanos, a Ezequiel capítulo 22. Y voy a pedirle que usted le siga con su vista. Voy a darle lectura del versículo 8 al 11, y dice la palabra del Señor así: Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del Padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su maestro. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Ahora vamos a leer del versículo 26 al 28. Dice la palabra de nuestro Dios así: Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: Así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Y el 30 dice: Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado, y que se pusiesen en la brecha, y delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Puede tomar su lugar? Bueno, el hermano pastor nos decía que estuviéramos hablando en estos días, los días domingos, acerca de la familia, ¿verdad? Y creo que es importante que nosotros veamos qué tan importante es la familia, qué tan importante deben ser los cimientos que se establecen en la familia. Hoy nosotros estamos viendo familias degradadas, ¿verdad? Con costumbres no conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero quiere que nosotros, como pueblo de Dios, pueblo adquirido por Él, tengamos cimientos, un cimiento muy profundo, y ese cimiento es Jesucristo, esa roca que es inconmovible, esa roca que va a hacer que nuestra familia esté puesta sobre buenos cimientos, y que aunque vengan vientos, aunque vengan lluvias, aunque vengan tempestades, vengan problemas, vengan situaciones difíciles, la familia se sepa mantener, ¿verdad? Hoy vemos en día que hay una situación que las familias son inestables, ¿verdad? Y se fracturan con mucha facilidad. Hoy estamos hablando de muchos divorcios, de muchos adulterios, ¿verdad? Estamos hablando de mucha violencia dentro de los matrimonios, de niños que están siendo abusados aún dentro de sus familias, que están siendo
enseñados por mal camino, y que, bueno, Dios a nosotros nos está enseñando que tenemos que tener un buen cimiento, y este cimiento es Jesucristo. Nosotros no podemos avanzar si no tenemos a Jesucristo en nuestra familia. Él estableció un orden, y ese orden es que Jesucristo se sujetó al Padre, ¿verdad? Y que todo varón debe sujetarse a Jesucristo, y toda mujer se sujeta a su marido como conviene en el Señor, y los hijos deben de ser criados y guardados y enseñados por los padres. Pero nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Tenemos una gran responsabilidad porque nuestros hijos hoy en día están expuestos a una gran perversidad allá afuera. Entonces, nosotros lo que acabamos de leer fue una situación que el pueblo de Israel estaba viviendo. Era la familia de Dios, era el pueblo de Dios. Y estábamos viendo que el pueblo de Israel estaba viviendo tiempos deplorables, como lo que acabamos de leer. Estábamos viendo que el pueblo de Israel, desde el sacerdote, desde el profeta, desde la familia, ¿verdad? Y los gobernantes y todo el pueblo se habían extraviado de la voluntad de Dios. Cuando leímos ahí en el versículo 8 y 9, nos estaba hablando de ese pueblo que se había apartado de los estatutos de Dios, que había profanado los días de reposo. O sea, que le daba lo mismo ir a adorar a Dios en el día de reposo o no, que para él ya no era tan importante ir a adorarle. Entonces estaba perdiendo una gran oportunidad de ser enseñado, de ser enriquecido y de ser bendecido por la presencia de Dios. Y el pueblo de Dios empezó a apartarse profanando los días de reposo. También vemos que no solamente el pueblo, sino que la familia empezó, como ya no tenía ese fundamento, ya no sentía ese anhelo de estar en la casa de Dios, ya no tenía ese anhelo, empezaron a vivir conforme a las costumbres de los pueblos que las rodeaban. Y vemos que empezaron a tener costumbres que cometían perversidades que Dios les había prohibido. Entre ellos, bueno, empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que descubrieron, hacían violencia, dice que la palabra del Señor en el 10, descubrieron la desnudez de su padre, o sea, muchos empezaron a tener relaciones con su propia madre o con su propio padre, empezaron a tener situaciones depravadas, cosas que Dios no había ordenado, y que esto estaba pasando porque ellos no tenían como familia el cimiento de estar buscando la presencia de Dios, sino que empezaron a apartarse en contra de los estatutos de Dios. Y no solamente ellos, sino que también nos dice que sus gobernantes y que sus profetas, los profetas les hablaban cosas no que iban conforme a la voluntad de Dios, sino que con tal de que el pueblo se mantuviera, bueno, les hablaban o les daban adivinación equivocada o les decían, es que así es y no conforme a la palabra de Dios. Dice que recubrían las paredes. Dice aquí en el versículo 27, y sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Eran gente que con tal de tener gente no le importaba qué es lo que les enseñaran, sino que ellos lo que querían eran tener entre más gente, más ganancias y más ganancias. Y que el amor por las almas y que el amor por enseñarles la verdad se había apartado de los profetas. Ellos solamente querían tener ganancias no correctamente, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, y profetizan, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no ha hablado nada. Dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y al menesteroso, hacía violencia al extranjero y oprimía derecho. Entonces, estábamos viendo que el pueblo de Dios se había corrompido, que desde la familia hasta todos sus gobernadores estaban viviendo
una corrupción no conforme a la voluntad de Dios. Entonces, todo esto vemos que el pueblo de Dios empezó a hacer. Y el Señor dice que Él buscó, dice ahí en el versículo 30, dice, y yo busqué entre los hombres quien hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyose, y no la halló. Dios quería que en medio de esa generación hubiera alguien que se levantara y dijera, yo voy a pelear por Jerusalén, yo voy a hacer un vallado. Y cuando dice el Señor o entendemos que es un vallado, entendemos es poner una barda, levantar una barda, levantar esa barda que tiene un propósito, el que nosotros levantemos alrededor de nuestra casa una barda es para evitar problemas a lo mejor con los vecinos, ¿verdad? Para proteger nuestra casa contra las gentes que vayan pasando. Entonces, el Señor quería que el pueblo de Dios se levantara a favor de Jerusalén y empezara a hacer un vallado, a construir una barda que protegiera su ciudad y que se estuviera poniendo, cuando dice que se pusiese a observar. Estamos observando que ponerse es como observar la condición en la que estaba Jerusalén, la condición en la que se estaba viviendo, la condición que tenía el pueblo de Israel, y que Él quería que alguien se parara y observara esa situación y levantara esa barda y luego impedir el acceso a todo pecado. Que alguien se levantara y les empezara a hablar la verdad. No a recubrir, no a decir mentira, no a lo que el pueblo quería oír, porque el pueblo se acostumbró a escuchar cosa ligera, cosa suave, pero no quería escuchar los estatutos de Dios. Quería estar escuchando algo suave solamente, algo que no le fuera más a lo profundo, ¿verdad? Pero entonces el Señor quería que la gente que alguien se levantara y se diera cuenta de la condición que estaba viviendo Israel, la condición que estaban viviendo. ¿Cuál era la condición? Una condición de pecado, una condición de injusticia, una condición de estar en contra de los estatutos de Dios, y que la familia no tenía un cimiento profundo en Dios. Entonces nosotros estamos viendo que el Señor dice, ¿quién hiciera una brecha? Y cuando hablamos de brecha, estamos hablando de un camino, de escarbar primeramente, de hacer como un surco, para que en medio de ese surco, en medio de ese camino, se pudiera levantar ese vallado. Tenía que haber un camino. El Señor quería que ellos aprendieran, que hubiera alguien que les dijera, por aquí camina, por aquí haz esto, por aquí, estos son los mandamientos de Dios. Y que Él estaba buscando que alguien se pusiera al frente también y que estuviera orando e intercediendo por Jerusalén. Esta situación que nosotros vemos que estaba viviendo el pueblo de Israel es la misma situación que nosotros vivimos hoy en día como humanidad. Allá afuera hay corrupción, allá afuera hay pecado, allá afuera hay injusticias, allá afuera se están enseñando cosas que no van conforme a la voluntad de Dios. Y que Dios quiere, hermanos, que nosotros empecemos a levantarnos como pueblo de Dios. Quiere el Señor, hermanos, que nosotros empecemos a ver que hay una gran necesidad de nosotros como familia, en los cuales debemos de tener un fuerte cimiento y un profundo fundamento, que es Jesucristo. Y que el Señor nos está diciendo hoy, ya te paraste en la brecha, ya te paraste en el camino, ya observaste la condición de tu familia, ya observaste tu propia condición. El Señor, hermanos, quiere que nuestra vida como familia sea fuerte y sólida. Que nosotros, hermanos, empecemos a pelear por nuestros hijos, empecemos a guerrear por nuestros hijos, porque es necesario, cuando el Señor está diciendo
que Él está esperando a alguien que se levante en su familia. Quiere que alguien de nosotros nos levantemos y empecemos a pelear por nuestros hijos. Sabemos que allá afuera no se van a enfrentar a nada fácil. Los niños tienen que ser enseñados conforme a la voluntad de Dios. Nuestros hijos, hermanos, van a estar siendo bombardeados todos los días por situaciones muy difíciles. Hoy en día casi se quiere hacer una alianza ahorita hay una separación todavía, la educación con el gobierno y con la iglesia. Pero quieren nuevamente que la iglesia y el gobierno empiecen a infundir prácticas en nuestros hijos, a tener una nueva enseñanza en nuestros hijos. Y están enseñando hoy en día a nuestros hijos a que no sepan amar a los demás. Hoy con lo que estamos nosotros viviendo, hermanos, ¿qué ha notado usted en medio de esta pandemia? ¿Usted qué ha notado? ¿Cómo ha sido nuestra situación? ¿O qué es lo que nos ha estado enseñando todo esto en lo negativo? ¿Qué cree que nos está enseñando todo esto? ¿Cómo qué crees, Mar? Distanciamiento. Una distancia, una separación. Una separación entre ¿quiénes? En la familia, ciertamente. ¿Cómo, Alicia? ¿Cómo tú ves esta separación? Abrazarlos, no convivir con ellos, ¿verdad? Está siendo una situación de que están desintegrando la familia, que solamente puede salir la mamá o el papá. Aún al matrimonio lo quieren separar. Estábamos acostumbrados a ir a un centro comercial y que entrara toda la familia. Hoy dicen solamente una persona por familia. O entra el esposo o entra la esposa y uno de los dos tiene que quedarse afuera. Están quitando la comunicación entre nosotros, porque entrábamos a un centro comercial y platicábamos qué es lo que vamos a comprar, esto sí nos gusta, esto no nos gusta, y estaban los niños con nosotros también, y decían yo quiero esto quiero comprar, mamá me puedes comprar, y era algo que unía a la familia, algo que nos hacía sentir hermoso. Aún a veces, aunque los hijos no fueran con uno, como pareja, sentíamos se puede decir ese lazo de unión de estar con el esposo compartiendo, ¿verdad? O que pudiera salir y tomar algo, no sé, una paleta, un helado, un café, no lo sé, ¿verdad? Como familia. Pero hoy en día están tratando de separar a la familia, están enseñando que nuestros hijos pierdan ese afecto, que pierdan esas costumbres de amor. Hoy nos dicen que no nos podemos saludar, que no te puedes saludar, que no te puedes abrazar, que no te puedes dar un beso. Entonces va a ser una generación que va a estar acostumbrada a no dar amor. Y el Señor nos habla que una de las cosas más importantes dentro del ser humano es el amor. Que podemos tener todo, sabiduría, inteligencia, carrera, en cuanto a lo espiritual podemos hablar lenguas, podemos trabajar mucho, predicar, enseñar, pero si no hay amor, nada somos. Simplemente somos metales que hacemos ruido y nada más. Y esto es lo que quiere el gobierno y el enemigo, hacer que nuestras familias solamente hagan ruido, que sean un címbalo que retiñe, que tenga el nombre de familia, pero que lejos de ser una familia, seamos alguien que esté en contra de la voluntad de Dios. Hoy están enseñando a nuestros hijos a tener ideas liberales, a no tener ideas que van conforme a la voluntad de Dios. Hoy le están diciendo, si te sientes niño, sé niño, si te sientes niña, sé niña. Y si quieres entrar al baño de los hombres siendo niña, puedes hacerlo. Y si después te quieres vestir con uniforme, de hecho en la escuela, antes de que cerraran las escuelas donde van mis hijos, mi hija habían dicho que ahora ya el uniforme también iba a ser, o sea, que pudieran adoptarlo tanto niños como niñas. Si el niño quería ir con short, tipo falda, podía hacerlo, ¿verdad? Entonces,
empezar a enseñar a los niños a tener una degradación, una inmoralidad, a que ellos empiecen a ver en la televisión que lo mismo es una pareja de homosexuales y de lesbianas y que no importa, eso forma una familia. Cuando vemos la palabra de Dios dice que no, que Dios formó varón y hembra, un hombre y una mujer los creó Dios para hacer una familia. Y esto van a querer van a hacer que nuestros hijos tengan ese tipo de conocimiento, que desde pequeños estén teniendo cimientos y bases equivocadas. Hoy en día, hermanos, se les está reprimiendo esas emociones, como decíamos, hacer niños sin sentir el amor hacia alguien y que cada día no les importe el prójimo. Cuando uno de los mandatos de Dios es amar a tu prójimo como a ti mismo. Que ellos solamente vean por sí mismos, para sí mismos y en sí mismos. Están aprendiendo a vivir o van a aprender con las cosas que se quieren enseñar a tener las vidas ensimismadas, ¿verdad? Pensando en ellos solos. Se está aprendiendo en muchas iglesias, hermanos, a vivir un evangelio ligero. Se está aprendiendo a tener un evangelio light, un evangelio como recubridores solamente, donde la gente esté a gusto con lo que oye, que no se ofenda con la palabra de Dios, que solamente la gente escuche lo que quiere oír. Pero cuando se le habla de arrepentimiento, cuando se le habla de pecado, la gente no lo quiere escuchar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, hermanos? Que hay en muchas iglesias que están como recubridores, que no se les está hablando de que hay un cielo, que hay un infierno, que se tienen que arrepentir, que tienen que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Hoy en día, hermanos, hay muchas iglesias que solamente se les está hablando de prosperidad, prosperidad y prosperidad. Y que en muchas iglesias, cuando se va a tocar el tema del arrebatamiento, de la segunda venida de Cristo, cuando se va a tocar el tema de que tienen que arrepentirse, que existe un cielo o un infierno, dicen no, son temas muy fuertes, no los podemos hablar a los niños, se van a espantar, sáquenlos. Y hay mucha gente que dice, no hable de eso, pastor, porque me da miedo, porque ¿por qué lo voy a oír? No quiero oír eso. Y el Señor no es que, por ejemplo, cuando les daba el libro, las enseñanzas de Apocalipsis, muchos decían, decían, no hermana, es que pues a unos les daba miedo, a otros decían, no lo voy a vivir, ¿para qué lo conozco? Otros decían, pues es que como no lo entiendo, pues no lo estudio. Pero la palabra es completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, esa es la palabra de Dios. No podemos quitar y no podemos añadir. Nosotros tenemos que ser una iglesia que tenga el conocimiento de la palabra de Dios, para que podamos defender y para que podamos tener buenos cimientos, y para que podamos saber en lo que hemos creído y qué vamos a enseñarle a nuestros hijos. Hoy en día nosotros crecimos, casi todos los que estamos aquí, conociendo que Cristo venía, sabiendo que había un arrebatamiento. Eso era lo que nos enseñaban de pequeños. Y a nadie o nunca nos dijeron, porque se va a hablar de esto, saquen a los niños. Nunca. Teníamos que escuchar. Y todos conocimos que existía un cielo y que existía un infierno. Y hoy en día son temas que no se les quieren enseñar a nuestros hijos. Y que mucho menos quieren que los padres lo conozcamos. Porque si nosotros como padres no sabemos cuáles son los cimientos verdaderos, los que están establecidos en la palabra, nosotros no podemos enseñar a nuestros hijos. Y dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que enseñarles en todo momento sobre los fundamentos de la palabra de Dios. Tenemos que hablarles del cielo, del infierno, de su segunda venida.
que aquel que no se arrepienta no tendrá parte con Él. Tenemos que hablarles de la salvación, que Jesucristo murió y que nosotros no tendremos que pasar todo lo que se viene sobre el mundo entero si nosotros vivimos una vida de santidad y de rectitud delante de Dios. Y que nosotros, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, no solamente hay que recordarles que en Semana Santa, que como si fuera una historia, hoy toda la gente lo piensa que es una historia lo de Semana Santa, y que hoy Semana Santa son días de vacaciones, días de fiesta, días de disfrutar. Pero se nos ha olvidado que nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos que en Semana Santa se lleva a cabo la muerte de nuestro Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Acabamos de pasar Navidad y muchos no quieren, muchos haya sido en la fecha que haya sido. Son controversias, que no nació en diciembre, que sí nació, que no hablen de la Navidad, que son fiestas paganas, lo que usted quiera. Pero detrás de todo esto está Satanás, que no quiere que entendamos que nació el Salvador del mundo y que después tenía un propósito de venir a dar la vida por todos, por toda la humanidad. Y que nosotros, hermanos, tenemos que darle a conocer a nuestros hijos que no es Santa Claus, que no es solamente fiestas, sino que es Jesucristo en nuestra vida, que es Jesucristo en la familia, que es Jesucristo en nuestro corazón. Y que hoy, hermanos, nosotros tenemos que volvernos a las sendas antiguas, como familia, como esposos. Nosotros, este mensaje es para nosotros como padres, que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios, enseñarles esa fe, hermanos, a nuestros hijos, que ellos aprendan a ver que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que en medio de las necesidades, Él estará ahí, que en medio del problema, Él estará ahí. Enseñarles a que lean su palabra, enseñarles, hermanos, dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de Dios. Yo me acuerdo de Araceli, de Alicia, ellas pequeñas, me tocó darles clases y hoy que las veo como mamás, ¿verdad? Y tratando de seguir esa senda, ¿verdad? Enseñando a sus hijos y que ellos les enseñen a los hijos de sus hijos, a sus generaciones, que enseñé a Patti también para que ella aprenda a enseñar a su hija por el buen camino. Pero esto va enseñándoles no solamente de palabra, sino de hecho. A ser padres y madres que aprendan a enseñar, no solo con decir soy, sino que lo que nosotros seamos congruentes con lo que decimos y vivamos conforme a la voluntad de Dios. Que nosotros enseñemos a nuestros hijos, ¿verdad?, a instruir en el camino del Señor. Dice el Señor, háblales la palabra, anúnciales lo que está por venir. Ayúdenme a leer, hermanos, Isaías 44:7. Isaías 44:7. Quiero darle lectura desde el 3 de Isaías, y dice la palabra de Dios: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mis bendiciones sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. ¿Quién proclamará lo venidero?
¿Quién creen que va a proclamar lo venidero? ¿Quién cree, Sara, que va a proclamar lo venidero a nuestra casa? ¿Quién? Nosotros. Tú, Hetza, que vas a estar enseñándole a Tamara, enseñándoles que hay un único Dios verdadero. ¿Quién va a pronunciar, quién va a declarar lo venidero para ti? Nosotros. ¿Quién le va a decir al pueblo? ¿Quién le va a decir a sus hijos? Nosotros. Nosotros. Ciertamente vienen a la escuela dominical, bueno, le puedo llamar dominical, aunque sea tardecita, ¿verdad? Vienen a ser enseñados, pero no solamente es que se alimenten el día domingo un ratito en la tarde, sino que se alimenten todos los días. Pero esto también es para nosotros. Yo también tengo que alimentarme todos los días. Ellos tienen que ver que yo estoy agarrando la palabra y yo estoy leyendo. Que yo me encierro en un momento y me pongo en mi habitación y doblo mis rodillas. Que a la hora de comer yo doy gracias a Dios. Que a la hora de cenar yo doy gracias a Dios por el alimento. Tenemos que enseñarles con nuestros hechos a nuestros hijos. Dice el Señor, enséñales. ¿Quién va a poner orden? Dice el Señor, y lo pondrán en orden delante de mí, y anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No le dice quítale, anúnciales que tienen que vivir vidas agradables a la voluntad de Dios, vidas que estén conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué promete el Señor cuando nosotros estamos como padres siendo fieles a la voluntad de Dios? Dice que entonces Él va a derramar sobre nuestra generación bendición. Bendiciones, hermanos. Nuestros hijos serán bendecidos. ¿Quién quiere a sus hijos bendecidos? Todos queremos a nuestros hijos con bendición. Queremos a nuestros hijos que adoren al Dios vivo, que exalten al Dios vivo, que conozcan al único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Es al Dios que nosotros debemos anunciarle, que fuera de Él no hay otro más. Habrán ídolos, habrán imágenes, pero dice que son ídolos, imágenes que no se pueden levantar por ellos mismos. No se pueden sostener, tienen pies, no pueden caminar, tienen oídos, no pueden escucharte, ojos, no te pueden ver. Dice, semejantes a ellos son los que creen en ellos, muertos, sin vida. Pero nosotros tenemos un Dios vivo, hermanos, un Dios que venció la muerte, un Dios que venció y que está sentado a la diestra del Padre y que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que Dios nos ha dicho, hermanos, enséñales cuando andes en tu casa. Vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio 6, 4 al 9. Dice la palabra de Dios así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Quiere decir, dice el Señor, enséñales que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y que aprenderá a amar a Dios con todo su corazón, y que vamos a hablarles de sus palabras, hermanos, en todo momento. Dice, al acostarse, cuando se levanten. A lo mejor usted me dice, hermanos, yo tengo mis hijos y ni siquiera me quieren oír. A lo mejor son adolescentes ya, no lo sé, son pequeños y no los quieran oír. Pero usted no se canse, a lo mejor ya son muy grandes y tampoco lo quieran oír. Pero usted hábleles en tiempo y fuera de tiempo. Y la palabra nunca volverá vacía, sino que hará en ella, conforme a su propósito, hará en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Porque el día de mañana el Espíritu Santo vendrá y les recordará todas las cosas que nosotros les hemos enseñado. Aunque ellos anduvieren en valle de sombra de muerte, hermanos, ellos serán enseñados por Jehová, porque Dios los librará, porque el temor de Dios estará en ellos y les hará entender que eso no es correcto.
y estarán siendo redarguidos por Dios. Y Dios los va a tomar en su mano y los va a quitar de ahí y los va a guardar. Pero es necesario que tú y yo como padres seamos gente que empiece a hablarles su palabra y que empiece a enseñarles en todo momento. Usted háblele, hermano, a lo mejor se va a enojar con usted. Yo se lo digo por experiencia, porque llegan momentos en la vida de nuestros hijos que lo que menos quieren conocer es de Dios. Que les digas qué hacer y qué no hacer. Y que les prohíbas que aquí no vas y que allá sí vas y que por qué me diriges la vida. Pero llegará un momento que la palabra de Dios hará fruto en ellos. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Has vallado, clama por ellos. Esto es lo que el Señor nos quiere dejar en esta tarde, orar por ellos, la palabra de Dios, enseñárselas, pero también ponernos en la brecha por ellos y estar intercediendo por ellos y estar intercediendo de una manera no de, ay Señor, mis hijos, de guerra, hermanos, pelea a sus hijos. Reprenda toda rebeldía en el nombre de Jesús. Eche fuera toda mentira si hay en sus hijos, si hay rebeldía, si hay vicios, lo que haya, hermanos, en el nombre de Jesús tiene que irse toda potestad que no es de la voluntad de Dios. Pero si no hay nadie que esté intercediendo por su familia, por su matrimonio, vendrá el diablo y va a querer destruir. Y entonces la familia va a ser destruida. Pero es necesario que empecemos a orar por primero nuestra vida espiritual, nuestro matrimonio, hermanos. Siempre estoy orando, Señor, guarda mi matrimonio de adulterio, Señor, guarda mi matrimonio, protege a mis hijos de fornicación, de lascivias, de rebeldía, de desobediencia, y pone en ellos obediencia, y es un orar por ellos hasta alcanzar la victoria, hermanos. Es tiempo de orar, es tiempo de levantarnos y pelear por nuestra casa, por nuestra familia. Somos la luz en medio de la oscuridad. No piense que el mundo los va a enseñar, y si los enseña, los va a enseñar equivocados. Pero es en estos tiempos que la luz debe resplandecer en nuestras familias. Dice que somos la luz del mundo y que una luz no se puede esconder, debe de iluminar. El Señor nos está hablando hoy muy claro en nuestra vida. Enséñale a tus hijos las sagradas escrituras. Dice la palabra de Dios ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al 17. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que a través de nosotros enseñarles la palabra del Señor, dice que ellos aprenderán a ser sabios. A ser sabios. Porque no es el conocimiento humano, sino la verdadera sabiduría es la que procede de Dios. Esa es la verdadera sabiduría, la que procede de Dios. El conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a través de la palabra, porque si ellos les enseñamos a leer la palabra, ellos van a ser sabios y aprender a tomar buenas decisiones. Porque a través de ella sabrán lo que es correcto y lo que es incorrecto, a fin de que el hombre de Dios sea preparado y sea perfecto para toda buena obra. Entonces no solamente serán sabios, sino aprenderán a ser perfectos. Porque la palabra de Dios que nos conoce nos limpiará y nos va a alumbrar y va a quitar de nosotros todas las
las imperfecciones que hay en nuestra vida. Pero si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, ellos no aprenderán a ser sabios, mucho menos aprenderán a ser perfectos en sus caminos. Entonces, hoy, hermanos, el Señor nos está diciendo, pelea por tus hijos. Quiero hombres que se paren y mujeres que se paren en la brecha y que hagan vallado para su familia. No siente esa situación que se está viviendo allá afuera de peligro. Hay mucho peligro allá afuera ahorita, hermanos. Hay mucha situación muy difícil en el mundo, muchas cosas horribles. Y el Señor me dice, ¿estás dispuesto a pararte en el vallado? Por tu matrimonio, por tus hijos, por tu vida espiritual. Dice, busqué gente. Y cuando dice el Señor, busqué gente, Él estaba buscando gente que estuviera dispuesta a orar, gente que estuviera dispuesta a pelear, gente que estuviera dispuesta a edificar, a construir, a levantar, a ganar su familia para Cristo. Hay una promesa, cuando yo leí la palabra de Dios, cuando empezaba a venir, una de las cosas que a mí me impresionó mucho fue cuando Josué le dice al pueblo de Israel, yo no sé ustedes a quién van a servir, a los dioses, a los baales, yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y eso es algo que a mí me quedó en lo profundo de mi corazón. Y dije, Señor, mi casa y yo te serviremos. Pero hay que ponerse en la brecha. Hay que ponerse ahí para orar y pedir por nuestros hijos. Y que nuestros hijos sean entregados en las manos de Dios y que Él les enseñe a nuestros hijos en el camino por donde ellos deben andar. No es fácil, hermanos. No es fácil que tú te pongas en la brecha. No es fácil porque hay cansancio al orar, porque después dices, no ves los resultados y tú dices, por más que le hago, mi hijo sigue igual. Y has visto que han pasado años y la situación de tus hijos es la misma, pero no te canses. El Señor va a responder. El Señor está buscando para que ellos no sean destruidos. Alguien, ¿o quieres que tus hijos sean destruidos? ¿Quieres que tus hijos sean arrasados por el mundo, por las bestias del campo? ¿Que el valiente venga y arrebate el botín? Al contrario, tú arrebata tu casa para Cristo. Es difícil ponerse en la brecha, hacer camino, porque el hacer camino, hermanos, es que tú camines en rectitud a Dios. Te va a costar hacer zanja y camino, porque tienes que cumplir en venir a la casa de Dios, porque tienes que cumplir como padre en oración, porque tienes que aprender a ser un ejemplo, y a veces cansa. Pero cuando nosotros como padres también estamos haciendo vallado por nosotros mismos, el Señor nos va a fortalecer. Entonces, esta es la responsabilidad de nosotros como padres y como familia, de ponernos en la brecha. Es tiempo de pelear. Entonces, ¿usted se pondrá en la brecha? Le pregunta el Señor. ¿Usted estará dispuesto a ponerse en la brecha por su casa? Yo creo que cada uno de ustedes quiere ponerse en la brecha, pero hay que echarle muchas ganas. Entonces, hermanos, no hay otro camino y no hay otro fundamento más que Jesucristo. ¿Nos tomamos de su mano o nos tomamos de su mano? Porque fuera de Él no hay a dónde ir. Amén. Vamos a orar por la palabra de Dios. Dios, te doy gracias por esta palabra. Señor, tenemos una gran responsabilidad como padres. Tenemos una gran responsabilidad que nos has dado para guiar a nuestros hijos. Pero hoy nos estás diciendo, ponte en la brecha, haz vallado, arrebata, pelea, vístete de poder, de armadura y pelea por tu casa, para que no sea destruida Jerusalén. Porque si nosotros no ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, nada somos. Pero hoy pongo esta iglesia, Señor, este remanente fiel, la pongo en tus manos,
para que tú la sostengas, la fortalezcas, para que dé sabiduría al sacerdote de cada hogar, para que tú bendigas a ese sacerdote y los levantes con poder y autoridad, para que tú levantes a la ayuda idónea para hacer ese apoyo a su esposo, Señor, para que juntos en tu nombre puedan ganar a sus hijos para ti. Es difícil, Señor, pero sabemos que tú tienes el control de nuestra casa. Ayúdanos, por favor, en medio de esta generación perversa, en medio de todas las cosas, en medio de todas las falsas enseñanzas. Ayúdanos a enseñarles a nuestros hijos que hay un solo Dios verdadero, a quien se debe amar y a quien se debe honrar. Gracias por tu palabra. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.